Y Dios los había cuidado de manera maravillosa y milagrosa. Primero que nada, llegaron al desierto por un milagro. ¿Recuerdan? Llegaron al Mar Rojo, que es la entrada al desierto, y los egipcios estaban pisándoles los talones, persiguiéndolos. El Señor simplemente abrió el Mar Rojo y los israelitas cruzaron por tierra seca. La Biblia dice que el Mar Rojo entonces se cerró sobre los egipcios y todo el ejército egipcio se ahogó. Fue algo maravilloso que el Señor había hecho. En todos esos 40 años en el desierto, Dios les había dado no un mapa de ruta como nosotros lo entenderíamos, sino algo mejor. Les daba a diario un programa divino de dirección. Todos los días los guió en su peregrinaje mediante una nube. Y cuando se oscurecía y no se podía ver la nube, los guiaba por la noche mediante una columna de fuego. Así que, a donde quiera que los israelitas iban, si querían saber si era tiempo de avanzar, simplemente miraban. Cuando el Señor quería que se mudaran a algún otro lugar, simplemente movía la nube o la columna de fuego. Fue un sistema divino de dirección y por 40 años no falló ni una sola vez. En cierta ocasión, un general del ejército que estudió este pasaje de las Escrituras determinó que sería divertido figurarse cómo sería atender a 3,5 millones de personas por 40 años en un desierto. Hizo unos cuantos estudios logísticos que yo hallo interesantes para ilustrar la provisión de Dios para estos individuos. Dijo que para dar de comer a 3,5 millones de personas se hubiera necesitado 1,500 toneladas de alimento por día, simplemente para evitar que se murieran de hambre. 4,000 toneladas al día si comieran como solemos comer en este país. Al costo de los alimentos de la década de los 80, dijo este general del ejército, se necesitarían $5 millones al día para dar de comer a los hijos de Israel. Y también eso hubiera hecho necesario, si transportaran la comida, como nosotros lo hacemos en la actualidad, 2 trenes de carga, cada uno como de 2 kilómetros de largo para transportar los alimentos para ellos todos los días. Y sin embargo, ¿cómo Dios se los había provisto? Se los entregaba todos los días, milagrosamente. Era, como ya mencioné en otro mensaje, mejor que la entrega de pizza a domicilio actual. Quiero decir, Dios se los entregaba a domicilio todos los días. Nunca llegó media hora tarde. Siempre estaba ahí. No solo eso, sino que este mismo general determinó en sus estudios lo que se requeriría para tener agua suficiente a fin de atender a 3,5 millones de personas. Dijo que para lavar unos cuantos platos y simplemente tener agua para beber, se necesitarían como 11 millones de galones de agua al día. No había ni lagos, ni océanos cerca. Eso necesitaría un tren de carga de casi 2,000 tanqueros para acarrear el agua todos los días. Luego, debido a su trasfondo militar, pasó a considerar cómo sería establecer un campamento para 3,5 millones de personas. A ustedes, a quienes les gusta ir de excursión al campo, saben el reto que representa levantar un campamento cuando hay apenas 3 o 4 personas. Pueden imaginarse a 3,5 millones de campamenteros. En los cálculos, aquel general dijo que todos los días se necesitarían para establecer un campamento algo así como 1,500 kilómetros cuadrados. O sea, una franja como de 30 kilómetros de ancho y 50 kilómetros de largo. Cada vez que se movían, tenían que hallar un nuevo espacio de ese tamaño. Hallo esto lo más interesante como padre de 4 hijos y recordando aquellos días cuando los hijos todavía estaban en casa. ¿Qué tal en cuanto a la ropa? Como saben, no había un centro comercial en el desierto. No había ningún almacén por departamentos. No se podía ordenar ropa por correo. ¿Cómo iba Dios a cuidar de su gente por un periodo de tiempo tan largo? Bien. Quiero que lo lean con sus propios ojos, porque esto es verdaderamente maravilloso. No pierdan su lugar en Josué, pero vuelvan a Deuteronomio 8, versículo 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Ahora bien, señoras, señoritas, esa fue la prenda de vestir más maravillosa que jamás se ha producido. Duró 40 años, nunca se envejeció. Sé que todo esposo desearía lo mismo. Algunos piensan, pastor, yo ya estoy trabajando por 40 años por eso mismo.
Fue una cosa maravillosa que sus ropas nunca se gastaran por 40 años. El pueblo peregrinó en un desierto candente y no tenía ningún tipo de transportación. Caminaban. ¿Qué tal en cuanto a sus zapatos? Me alegro que lo pregunten. Veamos Deuteronomio 29:5. Aquí tenemos de nuevo la palabra que el Señor le dice a su pueblo por medio de Moisés: y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, y ahora observen esto, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Un par de zapatos que duró por 40 años. Déjenme decirles que cuando mis hijos iban creciendo, ni siquiera podía lograr que un par de zapatos les durara a mi hijo por 40 días. 40 años y nunca se gastaron. Bien, dice usted, debe haber sido algún tipo de fibra sintética milagrosa que Dios hizo. No, Dios hizo eso por su pueblo durante ese tiempo. Usted dice: Pastor Jeremiah, ¿qué quiere decir esto? Simplemente quiere decir que cuando no hubo pan en el pasado, Dios hizo llover pan del cielo. Cuando no hubo agua, Dios usó una roca de pedernal para proveerla. Cuando no había guía, puso una columna de nube y una columna de fuego en el cielo. Y cuando no hubo ropa, Él hizo ropa milagrosa que nunca se gastó. Sí, el pueblo de Israel estaba a la orilla del río Jordán desbordado y había temor en sus corazones. Detrás de ellos estaba la experiencia del Mar Rojo y del desierto. Delante de ellos estaba una tierra desconocida. Delante de ellos estaba la gran necesidad de alimentación y vestido que con toda certeza encontrarían al otro lado, pero detrás de ellos estaba el recuerdo de todo lo que Dios había hecho por ellos mientras caminaban por el desierto y no había ningún medio visible humano de sustento. Les digo todo esto, y lo digo a mi propio corazón, para decirles que algo que nadie jamás puede quitarle cuando usted enfrenta el futuro desconocido es su pasado. Usted tal vez no sepa lo que hay allá afuera, y tal vez no sepa lo que Dios va a hacer por usted allá, pero lo que sí sabe es lo que Dios ha hecho por usted en el pasado. La mayoría de nosotros, si simplemente nos detenemos por un momento y reflexionamos, pudiéramos escribir una letanía que llenaría muchas páginas de cómo Dios ha suplido nuestras necesidades. Tal vez no haya sido mediante zapatos o ropa milagrosa, pero en su propia manera, maravillosa, Dios ha suplido de manera convencional nuestras necesidades. Como congregación, nosotros podemos testificar personalmente cómo Dios nos ha sostenido. Él nos ha ayudado. Pienso que en este día y época tan atareada en que vivimos, cuando siempre estamos trabajando tan duro simplemente para mantenernos al día, todos nosotros haremos bien si buscamos un lugar tranquilo periódicamente para volver a leer nuestro diario personal o incluso el cuaderno mental y recordar cómo Dios nos ha ayudado. La mejor manera de alistarse para enfrentar el futuro desconocido es reflexionar en las bendiciones de Dios en el pasado. Lo que Dios ha hecho, lo hará. El Dios del pasado es el Dios del presente y del futuro. Él nunca permitió que su pueblo mendigara pan, y podemos confiar en Él. Ahora, permítanme mostrarles una segunda cosa que está aquí. Primero que nada, ellos tenían el desempeño de Dios en el pasado y la palabra clave ahí es reflexionar. En segundo lugar, la presencia de Dios en el aquí y ahora. Y la palabra clave aquí es enfoque. Dice aquí, en el capítulo 3 de Josué, que al pueblo se le ordenó que siguiera el arca del pacto del Señor Dios. Versículo 3. Si leen esta sección del libro de Josué, descubrirán que se menciona el arca del pacto muchas veces. Se le menciona en los capítulos 3 y 4 en 15 ocasiones diferentes. Por lo general, se le menciona de esta manera: el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios. Ahora bien, el arca del pacto ha fascinado a la gente constantemente y desde el tiempo del Éxodo. De hecho, probablemente saben que eso forma la trama de la película Cazadores del Arca Perdida. Algunos me han dicho que fueron a ver la película y piensan que es una película bíblica. Quiero decirles que aunque toma la idea de la Biblia, en realidad se aparta de la Biblia y nunca acude a ella. Todo eso brota del concepto del arca del pacto. El arca del pacto, como ven, amigos y amigas, representa la presencia de Dios entre su pueblo. No era
nada impresionante. Era una parte de la adoración de parte del pueblo en el tabernáculo en el desierto. Era un cofre de como 1,5 metros de largo y de como 1 metro de ancho y altura, hecha de madera de acacia. Tenía una tapa encima y tenía varias recubiertas de oro que pasaban por anillos de oro a cada lado del arca del pacto para transportarla. De acuerdo a Éxodo, el arca del pacto debía ser llevada por los levitas sobre los hombros. Algunos recordarán el episodio cuando David estaba trayendo de regreso el arca del pacto. Después de que el arca había estado lejos por largo tiempo, decidieron llevarla en un carro en lugar de llevarla sobre los hombros de los levitas. Un hombre estiró la mano para sostenerla cuando los bueyes tropezaron. Cuando tocó el arca del pacto, murió al instante. El arca del pacto representaba la presencia de Dios y su santidad. Cuando lleguemos al episodio de la caída de los muros de Jericó, verán que el pueblo, al marchar alrededor de los muros, llevaban el arca del pacto porque era Dios marchando alrededor de las murallas. Si quieren tener un buen cuadro de lo importante que era, simplemente observen en la Biblia en Josué 3:10. Y ahí verán en las palabras de Josué lo esencialmente importante que era el arca. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, etc. Versículo 11. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Josué dijo: ¿quieren saber que el Dios viviente está en medio de ustedes? Así es como lo sabrán. El arca del pacto está entre ustedes. Dios le dijo a Josué, y Josué le dijo al pueblo, que era tiempo de cruzar el río Jordán y que el arca del pacto, llevada por los levitas, iría delante de ellos, y el arca del pacto los guiaría al atravesar el Jordán al territorio no cartografiado al otro lado. No tengo que ser especialmente inteligente, astuto o creativo para destacar que el arca del pacto representa la presencia de Dios entre el pueblo. El Señor Jesucristo, amigos y amigas, es nuestra arca del pacto. Él es el único que no solo es representante de Dios, sino que es Dios entre su pueblo. Al observar en el capítulo 4, verán que al pueblo de Israel se le instruye que debe mantener una distancia respecto al arca del pacto, un espacio como de 2,000 codos. Un codo es aproximadamente medio metro. De manera que debía haber un espacio de como 1 kilómetro entre el pueblo y el arca del pacto. Algunos han dicho que Dios dijo que debía haber una distancia entre el arca y el pueblo debido a que el arca del pacto era sagrada y no quería accidentes, que alguien tocara el arca. Pero yo pienso, si leemos el texto con atención, que veremos por qué el arca del pacto debía estar a tanta distancia por delante. Noten de nuevo el versículo 4, a fin de que sepáis el camino por donde debéis ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2,000 codos, no os acerquéis a ella. Dios quería el arca del pacto a suficiente distancia por delante de los 3,5 millones de israelitas a fin de que todos ellos pudieran verla continuamente. Nunca debía estar fuera de su vista. Si los que iban delante se acercaban demasiado, los que iban detrás no hubieran podido verla. Así que Dios se aseguró de que hubiera una buena distancia entre el pueblo y el arca del pacto. Ahora bien, aquí está nuestra palabra clave. A fin de que ellos pudieran atravesar el río Jordán, su enfoque siempre debía estar en el arca del pacto. Permítanme decirles, amigos y amigas, que lo más difícil que debemos hacer cuando enfrentamos experiencias que nos producen temor es asegurarnos de que tenemos nuestros ojos en el Señor. ¿Acaso no nos vemos tentados, como Pedro, cuando estamos en medio de la obra de Dios a nuestro favor y tenemos un momento de temor, el mirar las olas? ¿Recuerdan lo que le sucedió a Pedro cuando hizo eso? Retiró los ojos del Señor tan pronto como miró el viento y las olas, empezó a hundirse.
uno de los principios más importantes cuando se enfrentan los retos del futuro, el territorio desconocido que se abre por delante, sea que se trate de una nueva carrera, una nueva oportunidad de servicio, algún reto en su vida del cual usted no le hablará a nadie más. Lo más importante es, primero que nada, repasar lo que Dios ha hecho por uno en el pasado. Eso nos da un gran cimiento de confianza y fe en Dios. Luego, en segundo lugar, asegurarse de que al marchar por la experiencia jamás se pierda el enfoque. El enfoque es cuestión de perspectiva, y cuando se busca a Dios en medio de todo eso, nunca se tendrá temor de avanzar. Pero si en algún momento usted retira sus ojos del arca del pacto, entonces usted fijará sus ojos en las olas o aguas crecidas del río Jordán y de nuevo se llenará de temor. No soy psicólogo, ni pretendo serlo, y ni siquiera entiendo la mayor parte de su terminología, pero les digo algo. Envuelta en ese concepto está una de las grandes verdades que los creyentes necesitan captar. Ahora bien, ellos tenían el desempeño de Dios en el pasado, y la palabra clave es reflexionar. Tenían la presencia de Dios en el aquí y ahora, simbolizada por el arca del pacto, y la palabra clave es enfoque. Y luego, en tercer lugar, la promesa de Dios para el futuro. La clave aquí es creer. Ahora, observen con cuidado, versículo 5. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¡Qué promesa! Pueden imaginarse a ese grupo de israelitas, de cierta manera preguntándose lo que va a suceder, viendo las aguas desbordadas sobre las márgenes del río Jordán, sin tener en absoluto idea de cómo van a cruzarlo. Y Josué les dice, escuchen, santifíquense. Es decir, purifíquense, asegúrense de estar bien con Dios, porque mañana Dios va a hacer cosas maravillosas por ustedes. Eso no es simplemente pensamiento positivo. Estamos hablando de una promesa absoluta del Dios Todopoderoso que le dio a su siervo Josué y por medio de él al pueblo. Y Josué dijo, mañana Dios va a hacer algo maravilloso para ustedes. Es maravilloso tener las promesas de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Sabe usted dónde están? Alguien me dijo en una ocasión que hay 365 no temas en la Biblia, uno para cada día del año. Los he contado un par de veces y es frustrante porque nunca logré hallar las 365 veces. No sé cuál se me escapó, pero lo que sí les digo es que hay muchas de ellas, muchas promesas en la palabra de Dios, pero hay una cosa que sé en cuanto a la promesa. Es absolutamente algo diferente creer en la promesa. Permítanme mostrarles lo que quiero decir. Pasen en la Biblia al versículo 14 para ver lo que sucedió. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y ahora observen con mucha atención, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el río Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de etcétera. Versículo 17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Ahora escuchen. Esto es lo que sucedió. Dios les dijo a los levitas, carguen el arca del pacto sobre sus hombros y empiecen a caminar hacia el río Jordán y entren al agua. Mientras los pies de ellos no estuvieron en el agua, nada iba a suceder. Eso no debe haber sido un día particularmente especial para el sacerdote o el levita, especialmente si estaba asignado a ir adelante. ¿Pueden imaginarse y captar el cuadro? Permítame ayudarle con su imaginación. Leí una descripción de esto en uno de los libros que leí mientras preparaba este mensaje que me ayudó a captar un cuadro realmente vívido de cómo debe haber sido esto. ¿Pueden imaginarse conmigo por un momento? Digamos que estoy contándoles este relato y ustedes escuchan con la mente. Finalmente, un pequeño grupo surgió de aquella multitud densa.
Era un grupo escogido de sacerdotes, vestidos de blanco, con los pies descalzos, que lentamente descendían por la orilla inclinada al río, llevando sobre sus hombros el arca sagrada, con su cubierta de oro y querubines escondidos debajo de la cubierta azul. Qué ominoso era el silencio, y cuán fija estaba la mirada de todos los que seguían detrás de sus pasos. Cuán apagadas quedaron las voces de los criticones que habían sido tan estruendosas en los días previos, protestando que pasar el río Jordán, afirmando que era imposible y que sería más sabio esperar hasta que el agua se redujera a su cauce normal, con la corriente apenas con 1 o 2 metros de profundidad para poder cruzarlo vadeando. Hacia el río, la pequeña procesión avanzó, pero incluso cuando estaban a 1 metro de la orilla del río, su acercamiento no afectó nada. Las aguas no mostraban ninguna disposición de huir o calmarse, pero cuando los pies de los sacerdotes se mojaron en las diminutas olas en las márgenes del río, de color de barro y espumosas, debido a la prisa de las aguas, un cambio maravilloso tuvo lugar. Las aguas empezaron a dividirse y a retirarse. Conforme los sacerdotes avanzaban hacia esas aguas, descendiendo incluso más hacia el medio del Jordán, las aguas huyeron delante de ellos como si hubiera cundido el pánico. El pueblo siguió a los sacerdotes y caminó sobre esa tierra seca. ¿Pueden captar mentalmente lo que habrá sido para los sacerdotes al acercarse cada vez más al agua? Señor, ¿cuándo va a suceder? ¿Pudieras darnos tal vez apenas un indicio o algo? Pero como ven, cuando se tiene un Dios que ha demostrado su desempeño en el pasado y tiene un Dios cuya misma presencia está manifiesta en el aquí y ahora y le da a uno una promesa para el futuro, se debe creer en esa promesa, incluso cuando no puede ver la evidencia de la misma tomando lugar. ¿Qué es lo que dice Hebreos? La fe es la substancia de las cosas que no se ven. Fe quiere decir que cuando se tiene una promesa clara de Dios en cuanto al futuro, se marcha hacia adelante en base a esa promesa y continúa avanzando por fe hasta que Dios determina en el proceso que Él va a validar la decisión. A veces, las aguas deben llegarle a uno a las rodillas antes de que Dios haga eso. Alguien ha escrito que si quiere ser un hombre o mujer de fe, no debe tener miedo de mojarse los pies. Todos lo sabemos. Sabemos al reflexionar en nuestras vidas lo que es enfrentar el futuro. Sé que esto es lo que Dios quiere. Señor, lo creo. Ayuda a mi incredulidad. Y con la promesa de Dios avanzamos. Por supuesto, ustedes saben el resto del episodio. Ellos pasaron al otro lado y cuando nos reunamos en la próxima lección, celebraremos con ellos cuando levanten un memorial para Dios por su fidelidad a favor de ellos. Permítame pedirle que recuerde 3 cosas al enfrentar sus temores en cuanto al futuro. Reflexione en el pasado. Dedique algún tiempo para hacer eso. Fije sus ojos en el Señor Jesucristo que está a su lado. Crea en las promesas que Dios le ha dado. Y la creencia real actúa en fe en base a lo que Dios ha dicho.